Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este video. El Señor sea guardando sus vidas y sea fortaleciéndolos a los que estén débiles en la fe, a los que estén atribulados, a los que estén pasando una tribulación, una necesidad, una enfermedad, una calamidad, una pérdida de un ser querido, a los que estén pasando persecución, a los que estén siendo vituperados por causa del Evangelio. La paz sea con cada uno de ustedes. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu. Quiero compartir esta palabra. Primera de Corintios 15:51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto está en Isaías 25:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo concluye Pablo? Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Está la recomendación de Pablo: estar firmes y constantes. Luego que creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esta es la recomendación. Con esto concluye Pablo cuando habla de la resurrección de los muertos, después de haber hablado sobre los dones espirituales en 1 Corintios 12, cuando habló de la preeminencia del amor, cuando habló de de todas estas cosas. Ya en el capítulo 15 él recomienda, bueno, el hablar en lenguas también, en el capítulo 13 creo, y ya en el capítulo 15 él habla de la resurrección de los muertos, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que Pablo deja una recomendación a la iglesia, a la iglesia de Jesucristo. En el 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que recomienda Pablo. Primero revela un misterio en el versículo 51, ¿sí? Revela el misterio de que no todos vamos a dormir, ¿sí? Él tenía la esperanza de ser arrebatado también, de ser sacado de la tierra, ser llevado, ¿sí? Enoc, dice la palabra que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, fue quitado de la tierra también. El profeta Elías también fue quitado vivo de la tierra también, ¿sí? Y pues nos podemos dar cuenta que estos hombres de Dios fueron sacados también. Lo mismo nos podemos dar cuenta cuando el Señor va a enviar juicio a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. También en su misericordia, en su amor, viene y manda ángeles a que saquen a quién, a Lot, al sobrino de Abraham, y lo saca de allí antes de que venga el juicio, antes de que venga la destrucción, la ira de Dios sobre esas dos naciones. ¿Sí? Entonces nos podemos dar cuenta a través de las escrituras de que a través de Pablo, por el Espíritu Santo, Pablo revela un misterio. ¿Sí? Revela un misterio que obviamente el Señor tuvo que habérselo revelado y haberle dado el permiso de revelar ese misterio. Sí, he aquí os digo un misterio, el 15:51 de Primera de Corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se tocará la trompeta.
Así que hermanos, debemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, dice la palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo, no es en vano, hermanos. Todo lo que hagamos para la obra no es en vano. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí, este era Juan, ¿no? He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Él estaba en la tierra, ¿no? Y le dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de haberle hablado de las 7 iglesias, ¿no? Del Apocalipsis. Y al instante, dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Sí? También fue arrebatado, fue quitado de la tierra, y una puerta abierta en el cielo, y una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. Y dice que inmediatamente él ya estaba en el Espíritu allá. ¿Sí? Entonces para Dios no es imposible sacar a su pueblo de esta tierra. No es imposible para Él quitar a su pueblo antes que se vengan los 7 años de la gran tribulación y que venga la ira de Dios, la ira del Cordero sobre la tierra. Debemos de tener muy claro nosotros, hermanos, porque hay mucha gente que le da miedo y mantiene preocupada, mantiene angustiada de todo lo que está viviendo, de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, ¿no? ¿Sí? Y para esta generación, si usted se pone a hablar con la gente, para esta generación, la gente siempre va a decir que son los últimos tiempos. Si usted se pone a hablar con alguien que vivió en los años 1600 o 1500, también le va a decir lo mismo, que estaban en los últimos tiempos. Si va a hablar con alguien que estaba en el año 1000 o en el año 500, también le va a decir que estaban en los últimos tiempos. En el año, sí, en el año eh, después de que el Señor Jesucristo ya subió a los cielos, también la gente le va a decir lo mismo, porque siempre hubieron guerras, rumores de guerras, hubieron terremotos, hubieron persecuciones, hubieron herejías, falsos profetas, falsos maestros. A través de la Escritura nos podemos dar cuenta que siempre lo ha habido. Nosotros lo que pasa es que esta generación hemos visto y oído todos estos acontecimientos y todos se nos vienen juntos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología. Entonces nosotros, si en aquellos tiempos, hace 400, 500 años atrás, la gente recibía una noticia, quizás pasaba un terremoto, digamos, en Japón, un ejemplo, y alguien que estaba en Venezuela, digamos, en esos años, para que le llegara la noticia a un habitante de Venezuela, podría pasar semanas, ¿sí? Quizás meses, para que supieran que hubo una pandemia en África, sí, en diferentes lugares, porque no había la tecnología que hay ahora. Entonces, la gente estaba en su casa normal, en su ciudad, en su país, y podían ver que pasaban muchas cosas en el mundo y se podía ver que ellos no sabían todo al mismo tiempo, sino progresivamente iban sabiendo ya después de semanas o meses, ¿sí? Pasó esto en tal país, en tal lugar pasó esto. Pero hoy día, a causa de la tecnología, a causa del avance, como dice la palabra, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, dice en Daniel. Y el Señor le dice, pero tú, Daniel, sella estas cosas, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que la tecnología hace que todas estas malas noticias lleguen todas juntas. Si pasa un terremoto ahorita en estos momentos en algún país del mundo, todo el mundo se da cuenta que pasó un terremoto. Cuánto fue, cuántos heridos, cuántos muertos, dónde afectó, cuál fue la profundidad, todo lo sabemos. ¿Sí? Luego viene una guerra en Ucrania, luego la guerra en Israel e Irán, luego la caída del dólar, luego pestes, luego cierre de fronteras, luego el alza del combustible, luego una recesión económica. Todas estas cosas pueden pasar porque es un efecto dominó. Todas estas guerras causan esto.
Entonces, digamos, hay 15, 20 crisis que se vienen así una tras otra, entonces todas las recibimos por el oído y por lo que vemos al mismo tiempo, ¿sí? Por las noticias por el acceso que hoy tenemos al mundo a través del internet y pues, de la tecnología, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, la venida del Señor ya está cerca, la venida del Señor ya está muy cerca, ya está muy cerca. Pues obviamente nosotros debemos de estar siempre, siempre. Por eso Pablo, la recomendación que dice, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos podemos dar cuenta que a los judíos se les fue dado señales antes del fin, señales para que ellos se dieran cuenta cuándo iba a aparecer el anticristo, quién iba, más o menos, dónde iba a estar sentado, cuando estuviera Jerusalén rodeada de ejército, ¿sí? Cuando estuviera Jerusalén rodeada sí, de los de sus enemigos. Mm, em, por eso el Señor Jesucristo en Mateo 24, Mateo 25 siempre les dijo, sí, siempre les dijo que habrían señales. Cuando veáis todas estas cosas, les decía, cuando veáis esto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces huyan. Cuando veáis a Jerusalén rodeada, entonces los que estén en Judea, sí, no desciendan para tomar su capa y así siempre cuando veáis, cuando veáis. Y también en otra ocasión también los judíos, dice también la palabra, los judíos piden señales, mas los griegos buscan sabiduría. En otra parte también dice, la generación perversa demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces los judíos siempre estaban pidiendo señales y el Señor siempre les dejó señales a ellos. También les dijo de la higuera, aprended la parábola y esto otro, ¿sí? Cuando sus ramas estén tiernas y saber que el verano está cerca y cosas así, ¿no? Entonces siempre para ellos hay señales, ¿sí? Señales antes del fin, antes del Mesías, antes del anticristo, el Mesías, ¿sí? Antes de venir el Mesías prácticamente, ¿no? Entonces, pero para la iglesia el Señor no dejó señales, ¿sí? Pues todo el libro de Mateo, Mateo capítulo 24 todo, pues todo el libro, no solamente el 24 ahí el Señor está hablando era con una audiencia judía, está hablándole a los judíos, ¿sí? Por eso cuando salen el Señor, los discípulos le dicen, Señor, ¿veis todo esto? Sí, le muestran los edificios. Entonces el Señor le dice, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces luego más adelante dice que los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues de lo que él le había dicho antes, ¿no? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí, mira? Entonces ellos estaban pidiendo señales. ¿Sí? Entonces él empieza a narrarles todo el capítulo 24 todo el capítulo 25 es conjunto. Nosotros a veces hacemos una división porque vemos un título, pero todo eso es un libro completo, que él viene contándoles toda la trayectoria de todo lo que iba a acontecer, las señales que iban a ver, todas esas cosas, ¿sí? Y habla de que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y sus santos ángeles con él, todo eso es para los judíos. Pero luego aquí nos damos cuenta que Pablo da un misterio, que todos, que seremos arrebatados, ¿no? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. La palabra arrebatamiento obviamente usted no la va a encontrar en la Biblia. La palabra Biblia tampoco la va a encontrar pues en la Biblia y le llamamos Biblia, ¿sí? Cuando decimos la Santa Cena, en la palabra no aparece Santa Cena, aparece la cena del Señor, ¿sí? Y hay muchas cosas que usamos, o sea, que decimos y que usamos que no están en la Biblia, mas sin embargo la iglesia las usa. Hay predicadores que usan corbata y digamos la corbata eso viene de algo pagano, ¿sí? Los trajes que se ponen y todo eso. Entonces hay muchas cosas que se dicen y que se usan que no están escritas en la Biblia. Y ahora el Señor dijo que muchos, que aún, dijo Juan, aún los libros no cabrían en la tierra, ¿sí? De todas las cosas que hizo el Señor Jesús, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, de que siempre van a haber guerras, siempre van a haber pandemias, siempre van a haber rumores de guerra, siempre van a haber terremotos, todas estas cosas. Obviamente cada vez a medida de que la humanidad va evolucionando, la tecnología,
la revolución industrial, todas estas cosas, la inteligencia artificial, el chat GPT-4, todas esas cosas se unen, las guerras, obviamente, todo esto deja radiación en los aires, la contaminación de los ríos, de los mares, de la tierra, la capa atmosférica, todo esto, a medida que entre más tiempo esté el ser humano en la tierra, pues obviamente va a haber más desarrollo y más tecnología y va a haber más desgaste de la tierra, ¿sí? Entonces, obviamente, van a haber más efectos, obviamente, en la Tierra, que van a demostrar de que la Tierra está gimiendo, ¿no? Que la Tierra se está dañando, se está destruyendo, prácticamente el ser humano la está acabando. Eh, Tampoco podemos decir que no, que el Señor se tarda en llegar, ¿sí? Lo que el Señor habla a través de Pablo a la iglesia, a los gentiles, a nosotros que fuimos injertados en el orivo natural que es Israel, lo que el Señor nos habla a nosotros, a la iglesia, es que debemos de estar preparados, preparados en todo tiempo, ¿sí? Debemos de estar siempre esperando la venida del Señor, esperando que en cualquier momento, ¿sí? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de ser arrebatado, así como, digamos, nosotros hoy día, yo o algún pastor, algún predicador esté dando un mensaje como este, dice, en cualquier momento seremos arrebatados. Yo puedo decir ahorita también, en cualquier momento seremos arrebatados, pero puede pasar toda esta generación, puede llegar el año 2030, 40, 2050 y quizás el Señor no vino, morimos toda esta generación y luego viene la que pues obviamente está detrás de nosotros y van a seguir predicando, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, pero dice, no es que Él retarde su promesa, como algunos la tienen por costumbre, no es que Él retarde su venida, como algunos la tienen por tardanza, perdón, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. ¿Sí? Entonces debemos de estar es constante como lo que concluye Pablo, así que hermanos míos, amados, estar firmes. Uno, ¿sí? Que no nos mueva nada de esa firmeza en lo que hemos creído, ¿sí? Que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha lavado con su sangre preciosa, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? Estar firmes de que Él nos ha salvado a nosotros y que nos iremos con Él. Luego dice, y constantes, segundo, ¿no? Constantes. Constantes que, pues constantes en el Evangelio, ¿no? Constantes. Sí, como dice una palabra, fervientes en espíritu y constantes en la oración. Pues constantes en congregarnos, constantes en leer la palabra, constantes en vivir la palabra, constantes anhelando los dones espirituales, el fruto del Espíritu Santo, constantes en predicar la palabra, constantes, ¿sí? En estar orando siempre, ¿sí? No desmayar. Dice el Señor Jesús también les refirió una parábola diciéndoles en la importancia de orar siempre y no desmayar, ¿sí? Entonces, constante siempre, ¿sí? Luego la tercera dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, siempre hay que estar creciendo, dando fruto, ¿sí? Porque yo no creo que una persona que esté sentada en una congregación durante 5, 10, 15, 20 años esté creciendo en la obra del Señor, ¿sí? No, no, de esa manera no crece un creyente. Un creyente crece dando fruto, ¿sí? Utilizando los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Predicando el Evangelio, sirviendo a los demás, amando, bendiciendo a otros, predicando la palabra porque es el llamado universal que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Lo podemos hacer de muchas formas, predicar el Evangelio, ¿sí? Esta es una forma de predicar el Evangelio. Más sin embargo, pues van a haber tropiezos, van a haber gente que criticará lo que usted o yo digamos, ¿sí? Y algunas personas tienen su ideología, su pensamiento, su propia interpretación, ¿sí? Pero la palabra es clara,
¿sí? Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces debemos de estar creciendo siempre, ¿sí? No quedarnos ahí como sin dar fruto, ¿no? Sin dar fruto. Un árbol cuando crece tiene que dar fruto, si es un árbol que da fruto, obviamente. Tiene que seguir creciendo, dando ramas, dando hojas, ¿sí? Y dando un fruto para darle de comer a otros, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De eso, esa es la mentalidad que hemos de tener, saber y entender que todo lo que hagamos, aún lo más mínimo en la obra del Señor, aunque no sea visible, ¿sí? Aunque otros no lo miren o aunque otros no lo reconozcan, aunque otros lo critiquen, aunque otros lo juzguen, debemos de saber de que siempre hay una recompensa, de que no es en vano, de que no es perdido lo que hagamos, ¿sí? Una ofrenda que demos a alguien, eh, una oración que hagamos por alguien, sea en la congregación o sea en lo privado, ¿sí? Preferencialmente en lo secreto. Cuando tú ores en tu lugar secreto, ora por aquellas personas que tú ves que sabes que están pasando necesidad en la iglesia, que están viviendo momentos difíciles, personas nuevas que están llegando. Todo eso es trabajo en la obra del Señor. ¿M? Bendiciendo a alguien de alguna manera económicamente, ¿sí? Y fortaleciendo a otros, ¿sí? Nada de esto es en vano. Entonces debemos de estar firmes y constantes siempre, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para la iglesia Él no dejó señales, ¿sí? Muchas veces se predica Mateo 24 y se mezcla la iglesia, ¿sí? Sabiendo de que Mateo capítulo 24, Mateo 25, todo esto es para los judíos, ¿sí? En el tiempo del fin para ellos, el Señor abrió ese paréntesis para la iglesia. La iglesia será arrebatada, será sacada, habrá un arpazo, se será quitada del medio en algún momento, ¿sí? En algún momento. Y luego ya empieza, ya el Señor sigue tratando con los judíos, ¿sí? No reconocieron al Mesías, entonces ellos por algún tiempo reconocerán al anticristo como su Mesías, se sentarán en el lugar santo, ¿sí? Serán engañados por un tiempo, luego el Señor pues los rescatará a todos ellos, pero ya ellos tendrán que pagar con sus vidas, ¿sí? Van a ser sellados, como habla Apocalipsis capítulo 7, los 144.000 sellados de cada tribu, y no, y da el nombre de las tribus, ¿sí? No es ninguna religión que son los sellados, no, son los 144.000 de las tribus de Jacob, de Israel, ¿sí? Entonces, no nos dejemos cauterizar la conciencia o engañar por dogmas de hombres, por doctrinas, espíritus engañadores. Dice, porque porque el espíritu claramente dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Eh, nega- eh, Hombres que negarán, impedirán que se casen, impedirán que coman ciertos alimentos. Todas estas cosas son espíritus engañadores. Sí, personas o pastores, predicadores, denominaciones, congregaciones que están enseñando estas cosas, que no es necesario casarse, que así puede servir a Dios, que así puede llegar a Dios. Sí, todas estas cosas son espíritus que engañan, sí, y son doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios, sí. Demonios que utilizan a ciertos hombres o mujeres para engañar aún al pueblo de Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado con estas cosas y nosotros debemos de temblar ante estas cosas. ¿Sí? Nosotros Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha dado la sabiduría para entender las escrituras y no podemos dejarnos engañar, ¿sí? Por personas que ya fueron engañadas. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra, tenemos las escrituras, tenemos al Espíritu Santo, Dios nos ha dado sabiduría y nosotros podemos entender, leerla y ahí nos damos cuenta, ¿sí? Que son doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, eh, esperemos que, que el Señor nos saque de aquí en este tiempo,
Y si Él tiene muchos años más, pues dormiremos en algún tiempo y luego seremos despertados nuevamente, ¿sí? Pero esto le digo por las escrituras, no hay señales para la iglesia, pero sí hay señales para los judíos. Confiemos en el Señor siempre, sigamos trabajando en la obra, que el Señor nos ayude a no estar en divisiones, a no estar en, en pleitos, en contiendas, en disensiones, sí, en envidias, en celos ministeriales. Que no nos dejemos engañar por el enemigo. Sabemos de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Y debemos de entender que el Señor nos ha llamado es para salvación y no para ira, ¿sí? Entonces debemos confiar plenamente, saber de que el Señor eh, nos ha dado, ¿sí? Dice la palabra, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? No podemos descuidar la salvación, no podemos nosotros estar entretenidos en otras cosas, no podemos, no debemos de estar buscando otras cosas, ¿sí? Sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También debemos de hacer tesoro en los cielos, dice la palabra, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones hurtan ni minan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Debemos de entender claramente, dice la palabra en Filipenses 2:12, en la parte B, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Y yo te pregunto en esta tarde, ¿en qué estás ocupado o en qué estás ocupada? ¿Te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor o te estás ocupando en otras cosas? ¿Sí? ¿Le estás dedicando tiempo más a otras cosas o más a tu salvación? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra. ¿Sí? Entonces debemos de ocuparnos en nuestra salvación, estar siempre constantes, constantes, sirviendo en la obra, sirviendo en todo lo que podamos hacer. No necesariamente tenemos que servir en la iglesia, en cualquier parte que estemos podemos servir, ¿sí? Desde las redes sociales, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en cualquier parte podemos servir, ¿sí? Sabiendo de que es todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiremos la recompensa, dice la palabra. Entonces, mucha gente se enfrasca en esto y mete en un cuadro que solamente tiene que ser en una congregación, en un salón donde está sirviendo. Y cuando usted los ve fuera de ese salón, entonces ya son otras personas. Incluso usted ve personas de que están en un salón, en una congregación por años quizás, y visten de una manera, pero cuando usted los ve en la calle, en otra parte, ya visten de otra manera. Entonces, esto me demuestra de que hay doble personalidad y yo debo de ser íntegro, debo de ser sincero, honesto, ¿sí? Lo que demuestro en la iglesia, lo demuestro en la calle, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en donde quiera que vaya. ¿Sí? Digamos, si la persona asistía a una iglesia y usted llega y a usted lo tratan bien de alguna manera y luego usted ya no va a esa congregación y ya lo tratan de otra manera como si usted ya fuese de otra religión o no sé. Entonces, todas esas cosas debemos de nosotros meditar y pensar, reflexionar si es que estamos haciendo bien, ¿sí? Si es que estamos realmente comportándonos como verdaderos creyentes, ¿sí? Y cada día el Señor nos guíe, nos dé de su Espíritu Santo para que nos podamos ver todas esas cosas que nosotros quizás a veces hacemos que no le agradan al Señor, ¿sí? Y que seamos realmente sinceros, sinceros.
Y seamos transparentes en todo lugar donde vayamos, donde estemos, seamos siempre los mismos, ¿sí? Si usted es serio en la iglesia, serio en la calle. Si usted se ríe con todo el mundo en la iglesia, se ríe con todo el mundo en su trabajo, ¿sí? No podemos hacer preferencias. Tampoco podemos decir, soy así con los de la iglesia, pero con los del mundo, con los que no conocen a Cristo, soy así. No, yo debo aún de amar más a aquellos que están en el mundo porque están sin Cristo, están sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Sí, cuando estábamos nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lejos de la ciudadanía de Israel, dice, ajenos a los pactos y a las promesas, pero Dios que es rico en misericordia, con que nos amó, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de siempre, siempre ser la misma persona, el mismo creyente, la misma creyente, siempre. No importa la apariencia, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de vivir, todos seamos iguales en donde quiera que estemos, ¿sí? Dice Pablo también, si alguno no refrena su lengua, ¿sí? Si alguno refrena su lengua, este es varón perfecto, ¿no? Varón perfecto. Debemos de también tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Todo el tiempo estamos hablando. La Biblia dice que el ojo no se cansa de mirar, pero la boca también dice que la lengua se jacta de grandes cosas. Sí, eso lo dice en Santiago. Sí, se jacta de grandes cosas y no nos damos cuenta que muchas veces terminamos hablando de más. Sí, también dice que en el mucho hablar hay pecado. Sí, personas que de pronto hablan y hablan y hablan demasiado, terminan pecando, ¿no? Porque hablan demasiado, hablan de más de lo que debieron de hablar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado siempre con todo lo que decimos, ¿sí? Incluso cuando predicamos la palabra también nosotros, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos pecamos en palabras, en hechos, siempre estamos pecando en palabra. Y aquel varón que no peca es varón perfecto, capaz de refrenar su propia lengua, dice. ¿Sí? Dice Santiago 1:26, ya para terminar, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿sí mira? O sea, en el corazón cree que es santo, que es puro, que es un hombre o una mujer que ayunan, que nunca falta a la iglesia, que da sus diezmos, sus ofrendas, que saluda a todos, ¿sí? Que ayuda a la gente, que bendice, que lleva, que arregla, que trae, que da, que lo que usted se quiera imaginar en su corazón, usted tiene un concepto de usted mismo. Pero recordemos que el engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, yo que escudriño la mente y el corazón. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Sí, mira? El corazón tiene un concepto, un pensamiento de algo, de una cosa, pero la lengua dice otra. La religión del tal es vana, dice. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha, o sin mancha del mundo. Amén. Entonces, entre más vayamos leyendo las escrituras, más vamos conociendo en qué le estamos fallando a Dios y qué nos hace falta por corregir. Lo importante es que lo hagamos, ¿sí? Que si yo leo esto sobre la lengua, yo diga, voy a ponerlo en práctica, voy a, a dejar de ser más religioso y a refrenar más mi lengua, a no estar hablando lo que no debo de hablar, chismes, contiendas, murmuraciones, hablando del prójimo, hablando del hermano. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas son peligrosas. Hermanos, Dios les bendiga. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Bendiciones a todos.